Alemania. España, que estaba prácticamente derrotada por Napoleón y necesitaba más que nunca de sus colonias, ofreció una representación a cada virreinato americano. Esta desigualdad en la representación provocó la reacción de los criollos en las colonias. Sin embargo, 2 años después, España envía a Nueva Granada un comisionado regio con el fin de solucionar el problema de la representación. Su llegada a Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810 provoca una revuelta que culmina con la creación de una Junta Suprema de Gobierno, presidida por el virrey, y la firma de un acta de independencia. No fue una declaración de independencia absoluta, pero sí el comienzo del movimiento independentista. 2 meses después, en Antioquia, se instala una Junta Superior presidida por el gobernador Francisco de Ayala y con José Manuel Restrepo como su secretario. Comienza el momento histórico que los historiadores han denominado la Patria Boba, y ese título hace pensar que no ocurrió nada. A mi juicio es el momento político más importante, porque la guerra la hace cualquiera y hacer la guerra es muy fácil, pero el primer momento es el momento de la política. Es el momento en donde empiezan a reunirse las juntas supremas de gobierno en las diferentes provincias del Virreinato de la Nueva Granada a hacer constituciones, a cambiar las leyes, a cambiar las normas, a imaginarse el ciudadano, a imaginarse la nación, a imaginarse un nuevo orden político moderno. Y en Antioquia ese proceso es muy interesante porque pues de alguna manera ya estaban creadas las condiciones, ya había un proyecto político en marcha. No es que la independencia llegue y después se pongan a pensar qué diablos van a hacer con ella, sino que la independencia es apenas el resultado de un proceso anterior muy lento y que había venido consolidando unos procesos a través de los cuales estos pobladores dirigidos por una élite inteligente y capaz son capaces al mismo tiempo de crear pues esas nuevas realidades políticas y esas grandes figuras tan novedosas como la soberanía, como la ciudadanía, como la nación, que son cosas con completo paso en el camino de la nación, ¿no? En el camino de la construcción de la República de Antioquia. Su república es la provincia de Antioquia. Asumen por primera vez una noción política de lo que es Antioquia, de su proyecto a futuro y cómo organizar a su pueblo. Establecen relaciones con Cartagena, Pamplona y El Socorro, que tampoco quieren depender de Santa Fe de Bogotá. Debaten si el régimen político de la nueva república debe ser centralista o federalista, y organizarse de tal autonomía económica y política. Nace así la primera división entre los habitantes de la Nueva Granada que motivará las guerras civiles características de estos años. Entonces, que elija los diputados que integrarán las Cortes del Reino, el primer congreso del país. Tras 2 meses de desacuerdos, se frustra el intento por integrar las Cortes del Reino. Y lejos del centro del país, se estaba gestando un hecho que cambiaría el rumbo de la independencia. El 11 de noviembre de 1811, Cartagena declara su independencia absoluta de la corona española. Controlado el ejército de la corona española en Cartagena, queda libre el camino para que las demás provincias de la Nueva Granada se independicen. Días después, en Santa Fe de Bogotá, José Manuel Restrepo y Juan del Corral, delegados por Antioquia en las Cortes del Reino, acuerdan con los representantes de Neiva, Pamplona, Tunja y Cartagena un acta de federación que constituye las Provincias Unidas de Nueva Granada. Otras provincias se les unirían después. Pero el dominio de España sobre la provincia de Antioquia empieza realmente a desvanecerse cuando en marzo de 1812 la primera Asamblea Constituyente de Antioquia, reunida en Río Negro, expide la Constitución del Estado. Declaran ciudadanos a todos los vecinos de poblaciones, concediéndoles derechos políticos y participación efectiva, muy tempranamente con relación a América Latina y a muchos países europeos. El derecho electoral lo reserva a los varones libres, padres o cabezas de familia que vivieran de sus rentas u ocupaciones sin pedir limosna ni depender de otro.
La Constitución establece también la separación de los tres poderes, dos cámaras legislativas por sufragio indirecto, y asigna el poder ejecutivo a un presidente del Estado. José Antonio Gómez, entonces presidente de la Junta Superior, es confirmado presidente del Estado, pero muere repentinamente en octubre de ese año. Su sucesor, José, cada día más difícil. En esos momentos, las tropas de la Reconquista Española al mando del brigadier Sámano atacan la provincia de Popayán, desatando una estampida de patriotas e intelectuales como Francisco José de Caldas y Juan María Céspedes hacia Antioquia. La ocupación de Popayán por Sámano desalienta a los patriotas y da bríos a los enemigos de la independencia. Manifiestamente federalista, Antioquia también se convierte en refugio de los derrotados por el centralismo santafereño. El sabio Caldas y otros intelectuales se articulan orgánicamente con la dirigencia independentista antioqueña. Ante la posibilidad de una reconquista rápida y fácil por las tropas españolas, se suspende la vigencia del régimen constitucional para nombrar un dictador, alguien que sea capaz de preparar la provincia para la guerra. El 2 de agosto de 1813, don Juan del Corral, apoyado en el grupo de los independentistas, entre ellos pues don José Manuel Restrepo, declara su dictadura. Quiere decir entonces que asume él todos los poderes públicos para organizar la defensa de la provincia y para caminar hacia la independencia absoluta. Hombre probo que a la hora del peligro nadie vaciló en escogerlo para que asumiera el cargo de presidente dictador. Es preciso no perder la hora que encierra para nosotros la salud y la ruina, o levantar la bandera independientemente tan alto que no consigan abatirla nuestros tenaces enemigos, o arriarla para siempre y perderlos inmensa la patria. Nacido en Mompox, Juan del Corral es un próspero comerciante y hacendado de 35 años, un estudioso de las ciencias sociales y del arte militar. Por sus negocios particulares, había llegado muy joven a Santa Fe de Antioquia, donde fundó su hogar. El ahora presidente dictador nombra de inmediato a José Manuel Restrepo como su secretario de Gracia y Justicia. Inician una severa represión a los realistas antioqueños, ya fueran españoles o americanos, confiscándoles sus bienes, desterrándolos o apresándolos. Y ambos, una semana después, el 11 de agosto de 1813, firman el Acta de Independencia Absoluta de Antioquia. El estado de Antioquia desconoce por su rey, a Fernando VII, y a toda otra autoridad que no dimane directamente del pueblo o de sus representantes. Del Corral también impone multas y empréstitos forzosos que se destinan a los gastos de guerra. Asistido por el sabio Caldas, organizan una maestranza en Río Negro para fundir obuses y piezas de bronce de regular calibre, componer toda clase de armas y experimentar la fabricación de fusiles. Juan del Corral encarga a Caldas de crear la primera escuela militar del país, que fue creada aquí en la Universidad de Antioquia para formar ingenieros militares, también ingenieros civiles, pero fundamentalmente ingenieros militares que contribuyeran a la defensa de la región. Allí en esa escuela militar es donde empiezan a formarse los militares que son importantes en la guerra de independencia del 18 en adelante. Eran un grupo como de 15 o 20 muchachos que empezaron a estudiar con Caldas y que ya en el filo de la independencia constituyeron el batallón Antioquia, como fue el caso de los Córdoba, de Salvador Córdoba y de José María Córdoba. Otro de los estudiantes importantes ahí fue Liborio Mejía, que fue a la vez el último presidente de las Provincias Unidas y fue fusilado en Bogotá.
Crean milicias populares para defender la República. Con Del Corral emergen proyectos que venían madurándose: la creación de la Universidad de Antioquia, la colonización a través de la distribución de las tierras baldías o la distribución de tierras de grandes propietarios que las tenían incultas. Dando a los desposeídos lo que puedan desmontar con sus hijos y su familia, y que puedan establecerse cómodamente. El juez portador elegirá para la población el lugar más plano, seco e inmediato a algún río o quebrada. Distribuirá los solares de acuerdo al número de vecinos y los que racionalmente se agreguen para acomodarlos a todos con desahogo. Así se cultivarán nuevas tierras y explotarán nuevas minas, y se facilitará el comercio de nuestro país con las provincias limítrofes. Los jueces territoriales decidirán en qué lugares sería mejor fundar poblaciones que ofrecieran mejores ventajas al comercio, la navegación, a la minería y la agricultura. En esta etapa todo sucede muy rápido. Los independentistas empiezan a ver que son capaces de manejar la economía antioqueña y dirigir políticamente a su sociedad. Como presidente dictador, Juan del Corral demostró ser un buen dictador. Organizó la hacienda pública, prohibió la exportación del oro antioqueño, dictó excelentes medidas de policía, combatió la vagancia de aguardiente y tabaco, mejoró los caminos y ordenó otras obras para la prosperidad de Antioquia. Con Félix de Restrepo convocó una legislatura y presentaron un proyecto para solicitar la libertad de vientres, es decir, de los hijos de esclavos por nacer. El proyecto de libertad de los esclavos, que a mi juicio es el gran aporte de Antioquia, no solo a la historia colombiana, sino a la historia de América Latina. Fue el primer lugar donde se pensó que los esclavos debían ser libres. Para contrarrestar las críticas de algunos que señalaban la ruina por los efectos que podría tener esta medida en la incipiente economía, don José Félix de Restrepo argumentó: No hay que temer a esa ruina que en tono tan melancólico nos anuncian esos sombríos antropófagos. Por el contrario, la libertad de los esclavos es el medio infalible, el único medio por donde pueden florecer la agricultura y las minas. El hombre libre que trabaja para sí y su descendencia, que pueden disponer del fruto de sus tareas, duplica sus esfuerzos y sus cosechas son más abundantes. Todo el que consulte las inclinaciones del corazón humano convendría en la exactitud de este raciocinio. A mí me parece que es muy interesante ese discurso de don José Félix, porque es toda la apología del trabajo libre, del trabajo independiente, del trabajo con fines útiles. Es toda una apología de la libertad, de la igualdad, que son los principios tutelares y constitutivos del Estado moderno y del liberalismo moderno. Hay razones económicas, pero a don José Félix también le parecían interesantes las razones políticas. Él decía, mire, una sociedad como la nuestra, que se ha declarado libre e independiente, no puede sobrevivir con una proporción de gente que vive esclava. Es decir, la libertad tiene que ser para todos, y solamente en la medida que la libertad sea para todos, podemos crear una ciudadanía sólida, podemos hablar de autonomía y de independencia. Entre tantas muestras de talento y energía de Juan del Corral, nada hacía prever un desenlace fatal cercano. Y solo 8 meses después de haberse declarado presidente dictador, y cuando empezaba a desarrollarse el gobierno constitucional de Antioquia, Juan del Corral muere a causa de una neumonía el 7 de abril de 1814. A su funeral asistió José María Córdoba, un joven militar de la Escuela de Ingenieros, quien habría de desempeñar un papel importante en la Guerra de Independencia. Restablecido en el trono español, Fernando VII empieza a organizar la reconquista de sus colonias. 2 años más demoran los preparativos para la guerra. Esta provincia en el día es un nuevo pueblo. Todo es guerra, defensa y actividad. No se piensa de otra cosa que de organización de tropas, construcción de armas de todo género, y de apurar los últimos sacrificios con absoluta generosidad y resignación. Al mando del coronel Francisco Guarleta, las tropas de la reconquista española ingresan a territorio antioqueño luego de someter a Mompox.
Excepto por alguna resistencia en Remedios, Cancán y Yolombó, Guarleta entra triunfante a Medellín, que está abandonada por las autoridades.